Primero quería comentarles que nosotros somos un estudio de arquitectura, Arquitectos en Tránsito, que desarrolló desde hace un tiempo atrás una pata que es AET, que es una pata exclusivamente dedicada a la experiencia de la escenografía teatral. Es un tema que siempre nos gustó y que empezamos a desarrollar y que a partir de tener alguna serie de posibilidades reales de poder hacerlo, bueno, lo empezamos a desarrollar. Por supuesto con la carga que significa ser arquitectos y todo ese bagaje que obviamente está siempre con uno. Antes de empezar a contarles un poco de qué se trata lo que queríamos exponerles, quiero agradecerle a Leandro Calonge la posibilidad de estar hablando acá, que me parece una posibilidad realmente muy, muy importante. Obviamente a lo que queremos referirnos primero, por supuesto porque uno es arquitecto y ve absolutamente todo desde ese ángulo, era la dimensión arquitectónica de la experiencia teatral. Nos parece importante hacer una muy pequeña y muy resumida desarrollo de la evolución del edificio teatral, porque en realidad nos parece que es fundamental a la hora de desarrollar la cuestión de la escena y del espacio escénico. Por supuesto que el teatro de alguna manera nació con el hombre, pero la primera vez que la arquitectura responde a una situación teatral es en Grecia. Lo que estamos viendo es, si no me equivoco, es Epidauro, el teatro de Epidauro, y los griegos muy sabiamente apoyaron esa gradería que permitía ver a las personas que estaban desarrollando una escena en las laderas de la montaña, digamos. Nace lo que hoy conocemos como anfiteatro. Y es una respuesta, por un lado, por supuesto, técnica, siempre que hay arquitectura hay técnica detrás, pero que responde absolutamente a una situación natural. Se apoyan, digamos, ellos dan forma, configuran un espacio arquitectónico a partir de la situación que lógicamente se daba y que naturalmente se daba de que la gente se ubicara en los lugares más altos para poder ver debajo quién estaba haciendo algo. Por supuesto, acá hay una serie de elementos a los que no me voy a referir, pero que en definitiva tenían que ver ya con estrictamente lo que pasaba con la escena, como el coro, la idea de cantar las obras, bueno, para apoyar un poco las cuestiones de dicción y que tuviera mayor posibilidad de ser escuchado hacia arriba. Estos teatros todavía se están usando y de hecho se montan obras de una gran envergadura en estos lugares, ¿no? Con la evolución, ese teatro griego, que es tomado obviamente por los romanos lo que hacen es empezar a complejizar la situación y lo que le ponen es esta espalda, ¿no? Seguimos teniendo este plató abajo, seguimos teniendo la gradería, pero lo que los romanos generan es un edificio que empieza a configurar lo que de alguna manera después va a ser un escenario. Si bien eso no era el escenario es estrictamente esta parte y esta parte de acá arriba, lo otro en definitiva empezaba a ser como una especie de escenografía permanente. Las obras estaban pensadas. Siempre tenemos que hablar que, bueno, en ese momento las obras no se tomaban como obras clásicas, es decir, hoy son obras clásicas, pero la posibilidad del drama, digamos, tampoco era tan vasta. Había una serie de temas universales y algunas cuestiones desarrolladas y entonces, de alguna manera, esos temas se repetían. Entonces, los romanos lo que hacen es generar toda esta arquitectura que empieza a servir como de apoyo a esa escena, a ese lugar de escenario, y que de alguna manera le empieza a dar un marco, ¿no? Empieza a aparecer de alguna manera esa idea de escenografía, si bien no tenía variación, más allá de lo que tenían que ver con las telas, los géneros, las cuestiones de ambientación, obviamente la presencia del emperador entrando por este lugar y de los actores principales y los balcones, digamos, había como un aprovechamiento de ese lugar arquitectónico, pero digamos en función de la escena, pero se repetía.
Con la caída de Roma y con el medioevo y con toda la pérdida de la información, de la enorme información que los romanos habían generado, que la civilización de los romanos había generado a nivel universal, o por lo menos a nivel del mundo conocido en esa época, el Imperio Romano hasta ese momento era el imperio más grande conocido en la historia. Con el medioevo, digo, toda esa información se pierde y de alguna manera toda esa experiencia teatral desaparece. En realidad no, de alguna manera desaparece, y entonces surge como una experiencia paralela, que es el teatro londinense, el teatro medieval, que se configura arquitectónicamente de una manera totalmente distinta. Es decir, seguimos teniendo la idea del escenario, pero aparece por primera vez el espacio cerrado. Este es el Teatro del Globo. Es el teatro shakespeariano, digamos, ¿no? Es la idea de nuevo, la arquitectura respondiendo a una escena, obras que de alguna manera se repiten, el acento estaba puesto en el vestuario, en la utilería, en elementos que no eran precisamente los arquitectónicos, y un público que rodeaba esa situación de escena. El teatro era abierto, por cuestiones técnicas, obviamente, era muy difícil cubrir un espacio de esas dimensiones, técnicamente no lo tenían resuelto. Y entonces el público se ubicaba en la planta, digamos, de piso, digamos, la cuestión más popular, y en los balcones, en esos palcos laterales, el resto. Y con el Renacimiento, que, digamos, justamente el término Renacimiento en la historia del arte y en la historia de la arquitectura justamente tiene que ver con esa idea, con el Renacimiento, porque en realidad en ese momento se descubre, se redescubre, digamos, empieza a aparecer en la escena nuevamente la cultura romana, nuevamente lo que se había perdido. Se descubren las ruinas, se empiezan a estudiar sistemáticamente, se le encuentra un sentido y empiezan a entender que en realidad estos tipos que habían quedado olvidados en la historia tenían una experiencia enorme acumulada y que estaba ahí en los edificios, ¿no? Entonces se vuelve a los órdenes. Los órdenes son estos elementos, vuelven los órdenes de columnatas, vuelve toda una lógica constructiva que tiene que ver con el espacio arquitectónico romano y por supuesto griego, y que los renacentistas lo toman y empiezan a estudiarlo, a entenderlo, y juntamente con eso, que es un florecimiento de la cultura en muchos aspectos, se empieza a estudiar el concepto, digamos, la ciencia, sí, sobre todo la ciencia y la ciencia de la pintura y de la escultura. Es el momento en que para nosotros los arquitectos nace la arquitectura. Técnicamente la arquitectura nace con el Renacimiento, la figura del arquitecto en sí, porque es la primera vez que un individuo puede plantarse y proyectar una obra por fuera de los gremios que eran estas cuestiones medievales de constructores, y que ese conocimiento no se difundía, no salía de esos grupos, digamos, y que cuidaban celosamente. El arquitecto aparece como una figura independiente, libre pensador, que de alguna manera empieza a generar eso. Todo eso apoyado en un avance enorme para la época, que fue el estudio de la perspectiva. La perspectiva, que recién empieza a entenderse en esa época como leyes geométricas, de cómo es que nuestro ojo ve y cómo hacer que lo que nuestro ojo ve pase a una bidimensión, a un plano, empieza a documentarse, se empieza a entender cómo funciona, y entonces cuando uno empieza a hacer el camino inverso en el invento de la perspectiva, en el descubrimiento de la perspectiva, es cuando uno puede prever una situación que se va a ver. Es la primera vez en la historia que uno puede dibujar un plano en el sentido de entender lo que va a suceder en el futuro. Bastantes años antes, en el medioevo, cualquiera de estos edificios se construían con prueba y error, es decir, se acumulaba la experiencia, se construía, no se caía, se seguía para adelante. Y así. Bueno, entonces una catedral tardaba 500 años en construirse. Nunca nadie la iba a ver terminada de alguna manera.
En cambio, en el Renacimiento es la primera vez que uno puede pensar cómo eso va a ser y poder ejecutarlo según un plan. Algo para nosotros muy conocido. Entonces, salvando un poco esta introducción, nos vamos a Vicenza, a Venecia, a Vicenza, perdón, y aparece un arquitecto, en ese momento ya arquitecto, ya existía la figura del arquitecto, que es Andrea Palladio, que tomando toda la experiencia romana, genera este teatro, que se llama el Teatro Olímpico, y que en realidad toma los elementos de siempre, digamos, la espalda, el foso, el foro, la gradería, los ingresos laterales, en fin, pero este arquitecto, este señor, incorpora un elemento que hasta ese momento era absolutamente desconocido, que es esto que está pasando acá atrás, que son una serie de perspectivas falsas de una ciudad y que en realidad están utilizando las leyes de la perspectiva para generar una ilusión óptica. Es decir, cualquier persona que está sentada en las graderías ve por cada una de estas puertas, de este portal, de esta especie de fondo fijo de arquitectura, empieza a ver esta ciudad por detrás. Por supuesto no hay cambios, es decir, la escena y los hechos que ahí suceden se están repitiendo y, digamos, el contexto de alguna manera pasa lo que pasaba en el teatro romano, es decir, esto solamente tiene que ver con los elementos con que los actores desarrollan la obra. Lo que cambia, digamos, el resto se mantiene exactamente igual. Pero es un gran avance, digamos, es la primera vez que la ilusión óptica entra en el espacio de la escena, ¿no? De nuevo, un lapso enorme de años, pero llegamos a lo que de alguna manera condensa todo el planteo de Andrea Palladio en Vicenza, que es el teatro a la italiana, que es básicamente el teatro en el que estamos hoy. Es decir, la caja se va cerrando cada vez más, la caja escénica se va cerrando cada vez más, y se empieza a complejizar enormemente hasta llegar a niveles incluso delirantes, la maquinaria que permite la ilusión. Aparece la idea del telón de cierre, empieza a aparecer la cuestión de la mecánica escénica, es decir, varas que suben y bajan, elementos de iluminación. Primero son candilejas, después serán luces a gas y después será la iluminación eléctrica, pero de alguna manera la caja de ilusión, que es la caja escénica, empieza a aparecer ahí y se desarrolla, digamos, en toda su dimensión. Este planteo de escenario es el planteo de escenario que prácticamente, con algunas modificaciones, es el escenario que hoy tenemos a la vista en todos los teatros. Y además de una cuestión, digamos, en arquitectura, en algunas cuestiones, y en el teatro también pasa esto, digamos, ¿no? Todas las experiencias pasadas se siguen sumando y se siguen utilizando, digamos. Hoy hay teatros sumamente contemporáneos que en realidad toman el planteo griego de el disco con la gradería y sin la posibilidad de hacer una escenografía o de abrir un telón, digamos. O sea que toda la experiencia teatral se va acumulando. Pero esta sería como la experiencia más compleja, ¿no? El edificio que estamos viendo es la Ópera de París, que obviamente en ese momento sintetiza lo más moderno que hay cuando se construye, lo más moderno que hay en escena. El Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires y muchísimos de los teatros de esa época prácticamente copian literalmente la Ópera de París en toda su mecánica y en todos sus planteos. El edificio además incorpora una cuestión que en realidad tiene que ver mucho con la época y que es, si ustedes se fijan aquí, está marcada el espacio de la sala por un lado y el espacio técnico, el espacio escénico, o sea, el escenario en algunos casos es tanto o más grande que el espacio donde está el público, o sea que el aparato de ilusión es fundamental. Y después aparece toda esta arquitectura que rodea esa pequeña caja, ¿no?, de ilusiones, que tiene que ver con el otro teatro, con la representación social. Se da en el teatro toda una situación y la arquitectura debe responder a eso. Los grandes foyers, las grandes escaleras, digamos, las clases sociales empiezan a mostrar, y bueno, eso es otro tema, pero de alguna manera el edificio teatral muestra toda esa situación, ¿no? Se hace eco de todo eso.
digamos, un poco después de este edificio, no, perdón, antes de este edificio, no trajimos imágenes porque no nos dimos cuenta en el desarrollo, digamos, de la charla, aparece un teatro en Alemania construido por Richard Wagner, que es un compositor de música y sobre todo de ópera alemán, que revoluciona la escena. ¿En qué sentido? Richard Wagner, de nuevo, ¿no? Esos avances técnicos, esos pequeños clics que se hacen en la historia del edificio, que para nosotros es muy importante y que hace que la gente vea, digamos, tenga una experiencia absolutamente distinta. Es la primera vez que se plantea, digamos, por ejemplo, oscurecer la sala. Las salas teatrales no se oscurecían, por varias razones técnicas, entre otras cosas porque era muy difícil apagar enormes candelabros llenos de vela, bueno, había como unas cuestiones técnicas a resolver. Pero Richard Wagner, cuando genera sus óperas y genera todo su planteo operístico, su principal punto, digamos, él quiere que la gente esté centrada absolutamente en el escenario y en lo que está pasando en el escenario. Entonces empieza a limpiar el edificio teatral de algunas cuestiones que enturbiaban la cuestión. Por ejemplo, oscurece la sala. Por ejemplo, crea el foso de la orquesta, es decir, ese foso de la orquesta que existía en el teatro romano y que muy bien después no se sabía para qué servía, Richard Wagner lo trae de nuevo a la palestra y lo hunde y la orquesta empieza a sonar en una sala sin poder ser vista y llega a cuestiones como, por ejemplo, no generar pasillos entre las butacas para que una vez que la gente se sienta sea tan incómodo salir de su butaca que se tenga que fumar la ópera completa, digamos. O sea, él quiere que nada, y encima las óperas de Wagner duran muchísimo, ¿no? Él quiere que nada, absolutamente nada, desvíe la atención de la escena, que es el Teatro de Bayreuth. Y por último, esta es la ópera de China, o sea, es uno de los últimos edificios teatrales construidos en el mundo, que está hecho por la arquitecta anglo-iraní o iraquí, ya no se me confunde, Zaha Hadid, y que en realidad, si ustedes se fijan, copia exactamente el mismo sistema, ¿no? Esto es la sala donde está el público en corte, ¿no? Y esto es el espacio que ocupa el escenario y la situación escénica más esta parte de atrás. Es decir, en este caso, en esta ópera, esta es una vista de la sala, en este caso el espacio escénico es enorme. Y por supuesto, como se imaginarán, las cuestiones técnicas con las que cuentan son absolutas, digamos, ¿no? Tienen todo lo que uno puede imaginar para resolver técnicamente una situación escénica. Haciendo este pequeño y breve repaso, así como al galope por la historia del edificio teatral, vamos a lo que en realidad a nosotros desde hace un tiempo que nos tiene como atrapados, que es la escenografía, ¿no? Que es puramente la situación escénica y cómo se resuelve esa situación escénica, esa caja. Lo que les quiero mostrar de alguna manera son 3 ejemplos resueltos por nosotros en el estudio. Localmente, nosotros somos un estudio local con lo que eso significa, digamos, ¿no? Con las cuestiones técnicas que podemos manejar acá, con los presupuestos que se pueden manejar acá para diferentes obras, con lo cual, digamos, no quiero como abrir el paraguas antes de tiempo y decir que hay limitaciones que sortear, pero que, bueno, por ahí se hacen ver, digamos, ¿no? Esta primera escenografía es una obra de teatro, se llama Verona, está escrita por una, si yo no me equivoco, una rosarina, no quiero cometer el error, tómenlo con pinzas. Es una pequeña obra de teatro que se desarrolla en el baño de una casa. Es el cumpleaños número 80 de una señora y sus hijas, por diferentes razones, sus 3 hijas quedan atrapadas en el baño de la casa, mientras la fiesta se está escuchando y mientras la gente está en el resto de la casa ocupando y festejando ese cumpleaños. Creo que la primera le sangra la nariz, la segunda va a ver qué pasa y la tercera queda cerrada. Nadie se da cuenta que la puerta no se abre después y bueno. Y de alguna manera se ven las 3 cerradas en ese baño mientras todo el mundo festeja afuera y de alguna manera empiezan a salir algunas cuestiones y
como que se ponen las 3 al día con algún trapito que tenían que sacar entre ellas, ¿no? El escenario tiene... Esto era un teatro independiente, con lo cual era una sala teatral independiente, no estamos hablando de escenario a la italiana, era un escenario que tiene apenas 4 metros de ancho, sin telón, es decir, la gente entraba y estaba viendo esta escenografía y la situación escénica iba a comenzar en algún momento. En el caso de esta obra, la situación escénica comienza cuando, estando el escenario a oscuras, la primera de las protagonistas entra a la obra, abre la puerta y prende la luz del baño. Situación que para nosotros era absolutamente necesaria resolver porque ese ruido de la tecla del baño debía ser un ruido, además de la luz que se encendía. Esta escenografía no está resuelta dentro de lo que nosotros hoy de alguna manera conformamos, que es AET, porque es previa, está de alguna manera hecha por nosotros, pero no en el marco exactamente de nuestro grupo hoy, ¿no? Primero, es una escenografía que está resuelta con una serie de trastos, llamamos trastos a los elementos que van ocupando la escena para poder ir delimitando el espacio en el que los actores se mueven, que tienen por supuesto un frente y que es el frente en general, por supuesto, a iluminar y a ver. Y es una escena muy chica, ¿no? Esto es parte de ese escenario que en realidad este no es el lugar donde la obra se lleva a cabo, sino un espacio de muestra en el que se mostró esta escenografía. Pero esta es la parte de atrás, ¿no? Yo no sé si se llega a ver, están las patas que sostienen con los contrapesos la escenografía. Era una escenografía muy simple, resuelta íntegramente en madera, en fibrofácil, pintada a mano, es decir, era de alguna manera realista. Este es el espacio de ese baño, la pared que da al público del baño es la pared de la bacha con el espejo, digamos, el espejo en realidad tiene una iluminación en el marco, de manera que los protagonistas cuando se acercan al espejo están iluminados en su cara y todo el tiempo que están hablando en el espejo están viendo, están directamente relacionados al público. Y es un espacio absolutamente chico, ¿no? Está ambientado de alguna manera o tomado de un baño de lo que podría ser alguna, digamos, relaciona la cuestión estética del baño y las terminaciones con la idea de que la señora dueña de la casa tiene 80 años, ¿no? Y es la mamá de todas estas mujeres, y entonces el baño debía tener como esa impronta de baño viejo. Algunas cuestiones de la escenografía están resueltas. Este es el punto en que nosotros resolvíamos directamente con una tecla vieja real para que genere en la madera el ruido del encendido. Y después hay una serie de elementos como el tapete que se va recortando, la bañera que de alguna manera es un trasto inexistente, digamos, es decir, genera cuestiones que tienen que ver con que ese baño que se va como diluyendo en la escena, pero de alguna manera todo sucede en este piso, ¿no? En este piso cuadriculado. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo ese baño, aquí están los actores, en una foto en el espejo. Este es el espejo al que yo me refería, que estaba iluminado por detrás, es decir, tenía toda una serie de pequeñas luces ahí, de manera que en los que se acercaban aparecían iluminados. Y bueno, la escena transcurre en ese lugar. Cualquier pregunta que tengan para hacerme, yo les pido, o sea, me interrumpen y me dicen, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, ahora hacemos un salto, ¿no? Ahora pasamos al Teatro Fundación Astengo, o sea, un teatro local, para los que son de acá, absolutamente pensado como teatro a la italiana, con todos los chiches que tienen que ver, modestamente, digamos, como teatro local, pero con todas las cuestiones que tienen que ver con el teatro a la italiana. Por ahí a nosotros sí. Sí, lo que pasa es que en realidad el escenario, digamos, como era un espacio teatral alternativo, el escenario sí conformaba, digamos, una tarima sobre la cual la obra se llevaba a cabo, pero, por ejemplo, no tenía caja escénica, más allá de lo que estaba suponiéndose, lo que estaba sucediendo en escena, no había hombros, no había situación de telón, es decir, no había cierre. Si bien eso en un teatro a la italiana se puede lograr, es un recurso que acá directamente no había.
Es decir, no se podía contar con esa idea. De alguna manera existe como teatro a la italiana el concepto de que en realidad hay un público delante que está de un solo lado, no rodea, pero como que de alguna manera esas cuestiones técnicas no estaban. No había posibilidad de cambios, no había varas, no había prácticamente planta de luces, digamos, o sea, no había parrilla. Era como muy básico en el sentido de que era como muy sintético en lo que tenía, ¿no? Sí. Perdón, no entendí. ¿Para el espejo? ¿Para el espejo? No, en realidad el espejo, yo no sé si las fotos lo muestran, pero en realidad el espejo era un marco ciego, un marco oscuro que no tenía ningún tipo de tratamiento. Bueno, acá se ve mucho mejor, gracias. Entonces, no, a mí no hay problema, no hay drama. El espejo tenía en realidad una serie de pequeñas luces que estaban ubicadas todo alrededor del marco, que en realidad estaban iluminando hacia el baño, hacia el espacio del baño. Es decir, el público no estaba viendo esas luces. Entonces, como el espejo en realidad era simplemente un marco que no tenía el espejo, cuando el actor se acercaba al espejo en el gesto de mirarse, no eran luces muy fuertes, ¿no? De mirarse o de acercarse al espejo, la cara, el torso, digamos, se le iluminaba más allá de lo que podría ser la iluminación que estaba pensada para la escena en general. Entonces, de alguna manera sucedía eso. Claro, en realidad el espejo no existía como tal, era conceptual. Bueno, en escenografía absolutamente todo es simulación. Si no, no es escenografía. Yo como arquitecto diría que el resto es arquitectura. El resto sería un baño. Digamos que uno no podía descargar el inodoro, por ejemplo. Si bien estaba el elemento, no. Por supuesto, todo lo que estamos viendo era elementos livianos resueltos con materiales como telgopor, cartapesta, cartones, pinturas, terminaciones. Digamos, nada de esto es real, por más que lo parezca, absolutamente nada de esto es real. Bueno, en esta imagen por ahí se puede, yo no sé si permite la luz, pero acá se ve bien que nada de lo que estamos viendo, ni los azulejos, ni nada de lo que se está viendo, era real, ¿no? Volviendo al tema de Cascanueces y las princesas encantadas, que es la obra en la que nosotros nos relacionamos con Leandro. ¿Perdón? Cascanueces. Ah, perdón, sí. En realidad la obra se llevó a cabo con el Ballet Metropolitano de Buenos Aires, en el Astengo. Es una obra que se montó en Buenos Aires en Fundación Conex. La escenografía para Rosario se hizo acá. Intervino como pata local de ballet el COI Ballet, que es local. Y básicamente el cuerpo de baile era el Ballet Metropolitano de Buenos Aires, con dirección escénica y dirección del ballet de sus directores de Buenos Aires. Es una adaptación, la obra es una adaptación del ballet clásico El Cascanueces, que tuvo, tuvo bastante éxito en Buenos Aires en el Conex, porque a nuestro entender era interesante el giro que le daban, incorporaban toda una cuestión infantil. Si bien El Cascanueces es un ballet que apunta básicamente a mostrar toda una fantasía infantil y se desarrolla digamos, en esa temática, lo que hacen es incorporar alguna cuestión iconográfica que tiene que ver más con la actualidad, como son algunas princesas del mundo Disney y algunas variaciones que tienen que ver con alguna posibilidad de modificar las cuestiones que tienen que ver exclusivamente con las coreografías de ballet para adaptarlo a situaciones que tengan que ver con ese mundo que se estaba incorporando, que era el de las princesas encantadas, digamos. El Cascanueces tiene escenas, para quienes alguna vez han pasado por
por esa obra, tiene escenas que ya de por sí son muy infantiles, digamos, hay un grupo de ratones que pelean contra un grupo de soldados y ya de por sí hay un elemento que es el cascanuez, el elemento que es el cascanueces, que es un rompenueces que de pronto cobra vida y de alguna manera es quien conduce todo el sueño de una pequeña niña por una serie de lugares mágicos, ¿no? Básicamente, yo no lo tengo tampoco tan absolutamente en claro el ballet original, pero digamos, de alguna manera la cosa pasa por ahí. Nosotros nos interesaba, digamos, mostrar este plano de obra porque de alguna manera empieza a mostrar lo que yo decía antes, ¿no? Aquí está la caja escénica, este es ¿cómo se llama? El espacio del telón, ¿sí? Del telón de boca. Tenemos una serie de patas, es decir, todo el elemento, las varas que están en proyección, los elementos corpóreos que nosotros estamos incluyendo en nuestra escenografía y que son requerimiento, digamos, y los movimientos escénicos que esos elementos tienen que tener. Digamos, nos interesa mostrar de alguna manera cómo nosotros tratamos de relacionarlos con la gente que va a trabajar con nosotros y que va a interactuar con nosotros, como en este caso los iluminadores. Este sería el material con el que nosotros empezamos a interactuar, digamos, ¿no? Esta sería la planta escénica con los elementos, digamos, los hombros del escenario, el proscenio, las salidas, las posibilidades de entrada, las patas del escenario, las bambalinas que están por acá arriba, los números de vara, lo que está en cada vara de alguna manera expresado, los elementos corpóreos. Aquí había un sillón que debía correrse en este punto en un determinado momento, un trineo que está en este punto, que entra hasta ese lugar y después se esconde aquí, un reloj de pie que está en este punto y que después en un determinado momento de la escena debe ser retirado al hombro y ubicado acá. No nos olvidemos que si bien este es un teatro, digamos, grande, no tiene muchas posibilidades, llamamos hombros a estos lugares laterales de la caja, ¿no? Lo que no se ve, y este es un teatro que tiene algunas limitaciones con respecto al espacio en los hombros, así que en este mismo lugar debían estar conviviendo 50 bailarines, entre otras cosas, muchas bailarinas, por ejemplo, con tutú, es decir, un elemento que ocupa un espacio físico y con toda la adrenalina que significa esa gente que está entrando y saliendo por una pata, corriendo por detrás, entrando por la otra, con el cansancio que significa haber estado bailando en la escena, digamos, uno tiene que tener todo el tiempo en la cabeza eso, no obstáculo, por un lado, entender que la escenografía es un elemento que forma parte de la escena y del espectáculo y de lo que la gente está viendo, pero además tenemos que interactuar con todo un mundo que está sucediendo ahí arriba, que de hecho son los protagonistas, uno está haciendo un apoyo de eso, o por lo menos es lo que nos ha tocado, hacer un apoyo de toda esa situación e interactuar. Entonces uno tiene que relacionarse con el cuerpo de baile y empezar a entender cómo son los movimientos y cómo van a generar esos desplazamientos. Estos eran algunos bocetos previos de lo que nosotros estábamos mostrando de lo que iba a suceder. Es decir, teníamos como el giro que se le estaba dando a Cascanueces, era un giro infantil. Nosotros tratamos de llevar la imagen escenográfica a una imagen básicamente de cómic, es decir, en el sentido en que los colores eran colores plenos, los elementos estaban como llevados de alguna manera a la abstracción, al elemento simple, no queríamos hacer, digamos, la versión recargada histórica y tradicional del Cascanueces, que requiere una serie de elementos que son como mucho más recargados. Los elementos fundamentales eran un sillón, que debía tener dimensiones de alguna manera exageradas para poder empequeñecer la figura de la bailarina que estaba haciendo el personaje de una niña y que de por sí la bailarina era bastante menuda, con lo cual eso se lograba. El sillón tenía que tener desplazamientos por el escenario, es decir, debía tener ruedas, por ejemplo, una de las cuestiones que debíamos cumplir, porque en la escena se movía. Un árbol de Navidad que en el comienzo de la escena tiene esta altura, y que en un momento del primer acto, por un acto de magia y por una situación fantástica que está sucediendo, ese árbol crece, con lo cual había que resolver este árbol, primero, resolverlo como imagen de árbol, es decir, la gente debía entender que lo que estaba viendo era un árbol de Navidad.
Y por otro lado, había que responder a una situación escénica y a una situación mecánica de que ese árbol debía crecer. Bueno, ahora vamos a ver unas imágenes, pero el planteo fue resolver el árbol con el criterio de una persiana de juncos y a generar una serie de tablillas que eran verdes y que tenían estas bolitas rojas que identifican así como muy rápidamente la imagen de un árbol de Navidad, y eso tenía mucho brillo, siempre pensando en que esto lo estaban viendo niños, ¿no? Una serie de regalos que después no tuvieron estas dimensiones por una cuestión de movimiento escénico de los bailarines. Nos pidieron que sea reducido, que se redujeran el tamaño de los regalos. Una chimenea sobre la que debían bailar niños, sobre la que aparecía un personaje adulto, y desde la cual salía también todo un pequeño cuerpo de baile de niños que en realidad eran una serie de ratones, o sea que este trasto, que no era digamos, era un practicable, si llamamos practicable a los trastos que sirven, que tienen un uso en escena y que deben soportar un peso y que deben tener una movilidad, de este lugar salían unos niños y acá arriba bailaban otros, por lo tanto ese trasto debía ser resuelto con escaleras de desembarco, es decir, había que subir y bajar rápidamente en condiciones de seguridad, y un reloj de pie que también debía tener ruedas, que debía permitir la incorporación de una persona dentro porque era quien podía manejar las agujas del reloj, porque todo el sueño de la pequeña Clara, que es la nena protagonista de esta escena, sucede cuando el reloj, por una cuestión mágica, empieza a avanzar rápidamente y da las 12 y entonces toda la situación mágica empieza a correr. Perdón, no te escucho. En realidad el reloj está durante un tiempo en la primera escena, es decir, el telón se abre, el reloj está ubicado en la escena, sucede que el reloj empieza a avanzar en horas, más o menos en la mitad de la escena, y en un momento, cuando en realidad el público ya perdió total referencia del reloj, el reloj se retrae a patas y se saca de la escena. Cuando en realidad la pequeña Clara empieza, no, deben ser no más de 10 minutos. Claro, exactamente. Claro, no me acordaba exactamente, pero era no más de 15 minutos como mucho, digamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí. Sí, bueno, en la última obra que vamos a ver me tocó a mí hacer girar las aspas del Molino de Quijote durante todo un acto. Y puedo asegurar que fue bastante más cansador que el tipo que bailaba. ¿Cómo? Ah, está bien. Bueno, esta es... disculpame, pero no te escucho bien. Por ahí te estoy... Ah, perdón. Sí. Bueno, en realidad nosotros toda esta información en ese momento se la pasamos a Leandro, que fue el momento en que nosotros conocimos la figura de él, digamos, ¿no? Cuando empezamos todo el diseño, se nos aclaró que era Leandro quien iba a iluminar y no lo conocíamos, con lo cual el idilio todavía se mantenía perfecto. Bueno, entonces nosotros interactuamos con él, digamos, a través de mails y de un par de encuentros, le fuimos dando todas estas plantas, contándole un poco, dándole más información de la que está viendo acá, digamos, algunas axonometrías, o sea, vistas en 3D de lo que estaba sucediendo, los elementos, es decir. Contábamos también con algo que Leandro también ha sufrido bastante ese día, y que lo debe recordar, es que el tiempo jugaba absolutamente en contra. Nosotros teníamos que resolver el armado de esta escenografía, la entrada de la escenografía al teatro a las 7 de la mañana, la entrada de la iluminación al teatro a las 7 de la mañana y la obra era a las 3:30 de la tarde. O sea, el teatro vacío, ¿no? O sea, prendieron las luces, abrieron las puertas y nosotros entramos con todo, bajen varas, todo el mundo gritó bajen varas al mismo tiempo, lo cual a partir de ahí fue un caos. O sea que cualquier cosa que no se vea bien, les pido entiendan el lugar, el momento en el que se armó. Por supuesto que sería realmente fantástico poder laburar con tiempo, como sucede cuando las cosas se hacen con la seriedad que requiere, pero en este caso no nos permitían hacerlo, por lo cual, bueno, había que resolver con lo que había, ¿no?
Esta es la planta del segundo acto. En el primer acto, toda la escena se desarrolla en esa especie de comedor de una gran casa. Hay un momento en el que en ese reloj se retira, en el que se entra al mundo de fantasías, que es el mundo de las nieves, y después, que es el momento en que entra el trineo. Digamos, yo antes mencioné un trineo, que era este elemento acá. Entonces, toda la escenografía vira hacia los azules, hacia los colores fríos, con la iluminación, por supuesto. La chimenea se cubre con una tela negra que cae de manera como en guillotina, y toda la escena se torna fría y se entra a lo que es el mundo de las nieves y se cierra. El hada de las nieves, que es una de las bailarinas, entra con el trineo en movimiento, desaparece de la escena y fin de ese primer acto. Segundo acto, en realidad, se entra de lleno a lo que se llamaba, o se denominaba, según los directores de la obra y los creadores de la obra, el mundo de las golosinas, que es un mundo totalmente onírico, totalmente fantasioso y que ya no tiene casi ningún elemento como el anterior que remita a una situación de espacio real. Digamos, en el otro teníamos una chimenea, un sillón, una ventana. En este, nada. Es un mundo de caramelos que flotan, que es este acá. Un mundo de caramelos y de golosinas imaginarias que flotan. En este caso, ninguna de todas de estos elementos que están marcados acá con ubicación en el escenario tocan el escenario. Esto era absolutamente todo colgado en varas. Y era esto. Esto, por supuesto, es una vista plana de lo que iba a suceder ahí, pero eran toda una serie de elementos que podían trabajar con un fondo que estuviera iluminado virando a diferentes colores o con un fondo negro, dependiendo de las posibilidades técnicas que nosotros teníamos en ese momento. En este caso, esa vez se resolvió con el fondo negro genérico del teatro, porque no hubo una serie de cuestiones técnicas que ese día, dada el poco tiempo con que contábamos, no se pudieron resolver y se optó por no utilizar el panorama iluminado como nosotros queríamos iluminar y como habíamos hablado con Leandro que iba a hacer y todo. Y fue una frustración para todos porque no se pudo hacer, pero bueno, se recurrió rápidamente a poder hacerlo de la otra manera. Esto es una imagen de la escena real. Acá el árbol... Uy, perdón. Acá el árbol... Esto es medio rápido. Acá el árbol está en la dimensión original, en que el telón abre. Bueno, en este caso la ventana en realidad era más alta, pero no sé por qué ahí no está iluminada, no recuerdo qué pasaba ahí. Y habíamos eliminado un segmento, ¿no? Claro, exactamente. Había cuestiones técnicas que en ese día impidieron más o menos 250 cosas. Este es el momento en que uno de los personajes hace crecer el árbol mágicamente y de alguna manera el árbol en realidad era tirado por una de las varas, por uno de los técnicos. Algunas veces me tocó a mí en algunas representaciones que se hicieron y otras veces a alguien que estaba atento y que sabía el momento en que el árbol crecía, y obviamente tenía que crecer hasta un punto máximo, muy gradualmente, acompañando la música que estaba desarrollada en función de lo que iba a suceder. Este momento sucede en el Cascanueces real, en el original de Tchaikovsky, con lo cual es un momento que musicalmente está resuelto y debía frenarse en la altura máxima. Este es ese personaje que es el papá, el tío de esta nena, de la protagonista, y que, bueno, tiene todas unas dotes mágicas, digamos. Y este es un momento en el mundo de las golosinas en que se concluye el acto, digamos. Él vuelve a entrar este sillón, que en un primer momento estaba lateral, vuelve a aparecer, los personajes aparecen en escena, digamos, hay como un momento en este caso las golosinas no estaban muy iluminadas porque en realidad era el momento en que todo se centraba en el personaje y en el cierre mágico de ese sueño. Y la próxima escenografía que les quería mostrar, mostrar y a la que nos queríamos referir, era El Quijote, que es una escenografía que hicimos hace poco. Bueno, última escenografía, si no los aburro demasiado, pero en realidad es la obra nuevamente ballet, con lo cual, en este caso, digamos, ya no una adaptación de una obra, sino el ballet El Quijote, un ballet clásico, con lo cual, perdón, pero esto va muy rápido,
con lo cual acá ya prácticamente no teníamos trastos corpóreos en escena porque el cuerpo de ballet necesitaba pleno uso de la superficie del escenario. Y bueno, los componentes y los datos del problema que de alguna manera se repiten, pero que nunca está del todo de más aclararlo, que en definitiva tenía que ver con un presupuesto medio, no bajo, pero un presupuesto medio, con condiciones de realización de tiempo bastante acotadas. No era, quiero decir, esto no era la apuesta de un teatro oficial como el Teatro Colón, que cuenta con posibilidades técnicas, económicas, en fin, para poder y físicas para poder llevarlo a cabo. Entonces, metiendo en una coctelera todos esos datos, nosotros, digamos que uno está por ahí como arquitecto muy acostumbrado a llegar a una solución tratando de meter todos estos datos adentro, ¿no? El tiempo, el dinero, la estética, la funcionalidad, que las cosas resulten y que todo eso sea un todo que sea armónico, que funcione, o por lo menos en la medida de lo que uno pretende y quiere, ¿no? Entonces, y aparte queríamos lograr una visión escénica que sea más global, digamos, que no porque la apuesta era reducida en cuanto a las posibilidades económicas, se vea como muy alivianada, como muy pobre. Entonces, lo que queríamos era hacer una mayor ocupación del espacio escénico, por lo menos desde lo visual, para que, insisto, no se vea como alivianada. Entonces, una de las formas que nosotros encontramos para poder resolver este problema, esta cuestión que se nos planteaba, era resolver toda la escenografía a partir de bandas. Es decir, nosotros teníamos que trabajar esta vez con telones, por una cuestión de resolución física, de delgadez del elemento en la escena, que permite que los bailarines se muevan con total libertad. Tratar de ocupar la mayor cantidad de varas posibles con telones que estuvieran de alguna manera estandarizados. Es decir, nosotros no queríamos llegar a la idea de que la gente debía estar creyendo casi convencida de lo que estaba viendo era una plaza medieval española, sino entender que lo que había era un esfuerzo de diseño, un planteo que intentaba poner en esa situación, pero que en ningún momento pretendía negar ni llegar al engaño absoluto. Es decir, uno entendía que eran bandas, el elemento de las bandas estaba presente y todas esas cuestiones armaban conformaciones que de alguna manera permitían entender el espacio escénico. Entonces, en un primer acto, estos son fotos de maqueta, nosotros laburamos mucho en maqueta y estas son esto nuevamente, ¿no? Nuestra documentación, esto se utilizó mucho para hablar con los iluminadores y con los bailarines sobre todo. Nosotros teníamos este planteo donde teníamos la imagen que nosotros estábamos esperando lograr y una pequeña reseña de planta, nuevamente en el Astengo, o sea que la planta era como la anterior, solo que en rojo, apenas a modo de líneas, porque en realidad no es más que eso, un telón cortado, es una línea en el escenario. Uno le mostraba al cuerpo de baile los espacios escénicos posibles que tenía cada uno de esos actos. Entonces, y la ocupación que era realmente mínima del escenario, ¿no? Se laburaba mucho. Teníamos un telón de fondo de cielo pintado y que se mantenía en todos, en realidad, y una serie de bandas con esta imagen medieval de alguna manera limpia que conformaba este espacio que podía transformarse en una especie de plaza con algunas bandas de tela que emulaban un poco las tiendas ambulantes, pero que no tenían escala de tienda, digamos. Eran los elementos llevados a la escena de manera de poder contar una situación. Acá lo que importaba mucho era lo que estaba sucediendo a nivel baile, ¿no? Y la cantidad de bailarines que hay. En el segundo acto cambia rotundamente la escena, pasamos a un campamento gitano que está a las afueras de esa Barcelona y que en realidad es donde empiezan a verse los molinos.
el molino estaba resuelto, en este caso con 2 bandas, pero en esta imagen de maqueta que después desarmamos, el molino se cambió de proporción y se llevó a una sola banda y se duplicó la otra banda, ya lo van a ver en las fotos. Este molino debía girar, esta iluminación era bastante más oscura que esta, es decir, es un momento nocturno, es un espacio como de alguna manera de misterio, en el que suceden algunas situaciones que tienen que ver con ese campamento gitano. El argumento, así como muy básicamente, el personaje del Quijote sufre una especie como de colapso, es decir, y se queda como dormido, que es cuando de alguna manera lucha contra esos molinos, y entra nuevamente, parecido a lo que sucedía en Cascanueces, entra en un mundo de sueños, entra en un bosque onírico, en un espacio absolutamente fuera de lo que sería la realidad, en el que se suceden una serie de bailes y de coreografías que tienen que ver con esa situación. Y después, esto es el primer acto, esta es la primera escena del segundo acto, la segunda escena del segundo acto, y el tercer acto, que es el acto de cierre, que se da en el palacio de un duque, y que de alguna manera tiene que ver con un espacio teatral, a diferencia de una situación escénica interior. Nosotros, tomando las mismas bandas con las que armábamos la plaza y el espacio exterior, las reutilizábamos en el espacio interior e incorporábamos algunas bandas que tenían que ver con elementos arquitectónicos por ahí que podían llegar a deducirse o entenderse como elementos interiores, como columnas y esas cuestiones, y sumábamos una serie de elementos como estandartes medievales que tenían que ver con la decoración de lo que podía ser ese interior. Estas son nuestras fichas de trabajo, es decir, nosotros tenemos estos elementos relevados, estos eran todos los elementos que había que pintar, cada uno con sus cantidades, sus dimensiones en relación a la persona. Estos elementos tenían 1,50 m de ancho por 7,50 m de alto. En realidad esto es lienzo y en algunos casos usamos una fiselina que tiene que ver por una cuestión de economía, que es un poco más de un alto gramaje, no la común, digamos. La fiselina es esta tela no tramada, que es un reciclaje. Pero en general usamos lienzo. No, se imprima, sí. Perfecto. Se imprima y después se pinta de una sola cara. Bueno, me piden que cerremos en los próximos 5 minutos, así que yo me voy a apurar un poquito. Bueno, pero estos son, básicamente los elementos, ¿no? Las tiras que conformaban el bosque, los elementos bandera, los elementos de utilería. Nosotros hemos resuelto la utilería también de esta obra. Siempre tratamos de que nuestras fichas esté relacionada a la escala humana para entender de qué tamaño de elementos estamos hablando. Trabajamos mucho en maquetas, es decir, esta es la maqueta del Teatro Astengo con la posibilidad de varas y con la posibilidad de poder cambiar de un acto a otro. Entonces nosotros tenemos relevado de alguna manera no solo la cuestión escénica, sino también la cuestión mecánica, la mecánica de la escénica, ¿no? de la escena. Entendemos cómo tratamos de ir incorporando, justamente porque llega el momento de la obra y es poco el tiempo con el que nosotros contamos. Entonces, tratamos de tener muy en claro y muy incorporado cómo son esos movimientos, ¿no? Qué sale, qué sube, qué entra, porque a veces tenemos la posibilidad de un ensayo, de 2 ensayos previos. En general tenemos un solo ensayo, con lo cual, y después se sale escena, ¿no? Esto es una imagen, paso imágenes muy rápidas de esto es un ensayo, y este es hay un prólogo que tiene que ver con la obra directamente en el proscenio sin escena. Después se abre a la primera escena. Por ahí las fotos no sé si reflejan del todo la iluminación, porque los cambios de iluminación eran muy variados y era bastante difícil a nivel fotográfico poder captar. Tenemos la obra filmada en DVD, pero no fotografiada, digamos. Pero, por ejemplo, con lo que estábamos hablando antes de las cuestiones del teatro, esta banda de arrugas del cielo, descubrimos, después de rompernos mucho la cabeza y de que el iluminador no nos ponga luz lateral para tapar la sombra, que la gente del teatro había omitido atar ese tramo de telón arriba. Es decir, nosotros en ese momento confiamos en un operario del teatro para atar 150 cordones cada 10 centímetros para atar la totalidad del teatro a la vara, del telón a la vara, y descubrimos con un relevamiento fotográfico que hacemos a medida que la obra se va montando, simplemente por tener un registro, que había un tramo sin atar.
situación lo vio todo el mundo durante 2 horas y media. O sea, en escena tuvimos que, verán el cambio del molino para tapar las arrugas, ¿no? Bueno. Sí, en lo posible sí. No, en lo posible sí. En lo posible, con contrapesos, bueno, en fin. El molino giraba con un mecanismo de cuerda, es decir, acá había parada una persona, que era yo, y que giraba todo el tiempo. En las fotos de acá abajo se ve como el molino va girando todo el tiempo. Bueno, una serie de escenas y tenía que ver con un pequeño teatro ambulante, es decir, bueno, hay una serie de cuestiones que... esta era la escena del bosque en la que nuevamente la idea de las bandas nunca pretendía generar la idea de un bosque, sino de remitir a una cuestión de bosque, pero no ocultar la idea, ¿no? El espacio interior, que nuevamente toma los elementos que están que vienen de la plaza, que vuelven a bajar, pero que se cubren con estas columnas que además están en las patas, entonces arma una situación interior. Nada más. Espero que les haya servido. Es nuestra humilde experiencia con todas las cuestiones y los palos que se van poniendo en el camino, pero que en realidad nos tiene totalmente apasionados, ¿no?